Yo ahora voy a compartir mi pantalla, tengo activada la pantalla, ¿verdad? Sí, la opción, sí, sí la tengo. Sí. Y bueno, yo no pude agarrar pues toda la presentación que hizo el Ale, pero yo sí quería como regresar un poquito más atrás, tener un poco una discusión un poco más vivencial sobre el ciberactivismo. Me imagino que la mayoría o quizá algunas de las que están aquí tienen mucha experiencia o están vinculados a luchas sociales, a luchas en diferentes ámbitos de la defensoría, tanto de derechos humanos como de la política. Entonces, creo que la mayoría de aquí estarán un poco más, digamos, identificados sobre qué significa ser activista, pero sobre todo lo que representa como una forma de vida, como una apuesta que no se resume a un trabajo. Yo ahora, por ejemplo, estoy en el Centro de Derechos de Mujeres. Empecé hace poco, pero sin embargo he sido feminista pues ya un par de rato. Involucrándome en diferentes causas, y yo siempre digo que aunque yo empecé siendo trabajadora social, pues ahora no es esa mi única identidad. Soy activista, feminista, soy militante. No me defino como necesariamente una ciberfeminista nada más. Creo que tengo varias identidades, pero definitivamente tanto la tecnología como el activismo como el feminismo son experiencias altamente vivenciales. O sea, son experiencias que se llevan en el cuerpo y que como tal representan diferentes retos para impulsarlas. Entonces yo quiero empezar con una pregunta y no sé si cómo podríamos hacerle, quizá a través del chat porque somos bastantes. Yo quería preguntar a ustedes para comenzar nuestra discusión, ¿cómo se acuerdan que fue su llegada al Internet? ¿Cómo recuerdan que llegaron a Internet? ¿Cuál es su primer pensamiento que se les viene a la mente de Internet? Entonces, si quieren, vamos comentando en el chat y yo lo voy leyendo. En los cibercafés, muy bien, sí. Me acuerdo del Web 0. Ah, pero tenemos un conocedor aquí. Ajá. Creo que se llamaba eso, ustedes no habían nacido. Mirk, era un programa para chatear que no se veía uno más que mandaba caritas y una cosa rarísima. Sí, las famosas salas de chat. Sí, todas esas salas de chat, que luego llegó Hi-Fi y luego llegó Messenger y eso. Correcto. Sí. Sonaba Sí, el teléfono cuando uno se conectaba, que le hacía shhh y empezaba así exacto, como... exacto, esas del Web 0, por eso me acuerdo, porque uno descolgaba el teléfono fijo y sonaba rarito, ¿verdad? Ajá, y Se escuchaba empezaba... bien feo. En la película La Propuesta está la broma sobre eso, si la quieren ver alguna Exacto, vez. sí, sí, es cierto, me acuerdo. A buscar info en Wikipedia para tareas, creo que eso todavía hay gente que lo hace y bueno, hay pues diferentes opiniones sobre Wikipedia, si realmente, que ahora es como la nueva fuente de conocimiento colectivo, algo llamado Internet Explorer, usando el chat, yo también usé el chat. Ir al Total, cibercafé y regresar con 1000 virus en la USB. o también, Eso era horrible, llegar a la computadora de tu casa y limpiar la USB primero y luego sacar los archivos. Ajá. Ah, aquí dice alguien, el del Hi-Fi, yo también tuve Hi-Fi, ni me acuerdo qué datos dejé ahí. En el cole, las salas de chat, clases de yo usaba Encarta, wow, Encarta. Me encantaban los recorridos virtuales ahí de los templos de Abu Dhabi, no sé qué otras vainas ahí. Había un juego, no me acuerdo de cuál, que uno creaba su avatar y estaba en varias salas también. Pero no me acuerdo cómo se llama ese juego, pero ahí está. Ah, sí, ajá, Habbo, ese mero. Messenger, Sónico, Jabo, Encarta, las fotos 360, que ahora para nosotras, hacer una foto 360 grados en el celular es súper fácil. Si tenés un buen celular lo haces. Pero bien, entonces les hice esta pregunta porque, bueno, para quienes usamos la tecnología y de repente para las generaciones un poco más jóvenes, pensar en un mundo sin tecnología pues es casi imposible, ya pensarnos, como lo decía Ale, sin tener un celular a la mano, sin tener una conexión a internet,
es un poco difícil y hasta nos reta nuestra memoria, cómo era la vida sin internet, cómo era la vida sin tecnología. Realmente pareciera que la tecnología está aquí y siempre estuvo aquí, en el sentido del uso de dispositivos para comunicarnos, las computadoras, los celulares. La conexión pareciera que siempre estuvo ahí. Quizás los recuerdos de cómo era ese mundo antes no están tan frescos, o quizá algunos no los tienen porque no habían nacido, como dice Jen. Así que ese es un recordatorio de repente para pensar que la tecnología es una realidad que estamos viviendo ahora, que no siempre fue así, que no es igual para todas las personas, y que por supuesto si pensamos entre hombres y mujeres y todas las identidades que pueden existir en la humanidad, la experiencia respecto a Internet no es la misma. No es la misma, no tenemos ni la misma exposición, ni los mismos riesgos, ni el mismo disfrute. Entonces es una experiencia diversa y por lo tanto donde acude la diversidad humana, acude el conflicto, acude el poder y acude la discusión. Entonces es importante pensar también que Internet está ligado a nuestro comportamiento, a nuestra vivencia, a la discusión política. Entonces les quiero hacer otra pregunta. De ese Internet que ustedes recuerdan y hasta la fecha, ¿cómo se ven las mujeres? ¿Qué mujeres hay en Internet? Y cuando digo Internet pueden ser desde las plataformas sociales como Facebook, como WhatsApp, como YouTube, como Twitter, hasta los blogs, las páginas web y todo lo que nosotras identificamos que está en Internet. ¿Cómo se ven las mujeres? Y si tienen alguna idea y hagamos la diferencia, ¿cómo se ve el activismo feminista en Internet? Así que les voy leyendo por acá y si quieren abrir micrófono también para hacer comentarios, está súper bien. A ver. Yo tengo un comentario. Dale. Sí. Hola, Celeste. Hola. Sí, yo lo que había observado ahorita que haces esa pregunta, no sé si se liga, pero igual es justo estos filtros que utilizan en las redes sociales, que son como bien pensados como para las mujeres, o no sé cómo decirlo, ¿no? Que ponen como mucho adorno de esto y aquello, que adelgazan el rostro, que ponen la nariz respingadita, pestañas, labios, maquillaje excesivo, o sea, y lo digo porque justamente las personas que crean esto se basan mucho en esos estereotipos que los van direccionados hacia la mujer, desafortunadamente, ¿no? Entonces, se cae en eso y lo que hablábamos justamente en el cineforo, que se llegan a desarrollar como trastornos dismórficos, por lo mismo, ¿no? De que me quiero ver justo como me veo en el filtro, o como, sí, justo eso, entonces no sé. Eso es lo que yo he notado, por ejemplo, en las redes sociales, que está como muy, muy pensado en esa línea. No, muy bien, gracias por tu comentario. Bueno, esa es parte de lo que vamos a abordar el día de hoy en la discusión que vamos a tener acá, pero me gusta tu comentario porque precisamente esa es una de las interrogantes que nos hacemos desde las feministas que trabajamos en relación al activismo con la tecnología. Y es precisamente que la tecnología e Internet y el espacio digital en general puede ser una fuente de discriminación. ¿Por qué? Porque a través de la tecnología también es posible reforzar estereotipos y reforzar la discriminación y las narrativas hegemónicas. Ahora bien, vamos a ir viendo a través de la discusión que una de las apuestas ciberfeministas, o más bien de las mujeres que trabajan en tecnología, es retar que los algoritmos, retar que la programación, retar que el desarrollo de las aplicaciones en general de la tecnología no reproduzca estereotipos que puedan llevarnos a la discriminación, llevarnos a reproducir narrativas que amenacen el bienestar de las mujeres y en general de la sociedad y de los derechos humanos. Entonces, esa es una discusión súper interesante, ya lo vamos a ver, pero quería leer lo que me decían los demás. Ah, bueno, dicen por acá, mujeres líderes, para las demás. Madeleine, yo solo ese.
Madeline, ¿qué querías decir? Dice marea verde. Es ignorarlo. Ah, ok. Está de moda el odio a está de moda el odio a las feministas, entonces tenemos también odio contra las feministas. Marea verde. Enorme diferencia entre 12 y 14 años. Abundan grupos de odio a las feminazis, entre comillas. Lo más gracioso es que esas personas se piensan a ellas mismas como mentes críticas. Muy bien. Entonces vemos que en la Internet en general es posible, y de hecho existen, narrativas acerca de qué es ser mujer. Narrativas acerca de qué implica ser mujer, cómo es deseable ser mujer, cómo deberían de relacionarse las demás personas con las mujeres, y esto no siempre fue así. O sea, si pensamos en una digamos, genealogía o historias de cómo las mujeres han ido interactuando históricamente con la tecnología, no siempre las mujeres fueron, en efecto, el producto de consumo de la Internet. No siempre las mujeres fueron, o las mujeres en este caso, por ejemplo, feministas, el huesito que hay que morder de todos los usuarios de Internet. No siempre existió la propaganda antifeminista, no siempre existió la hipersexualización de las mujeres en Internet. De hecho, la Internet ha pasado por diferentes etapas, por diferentes momentos, por diferentes, digamos, fases, en las cuales las mujeres se han ido integrando más o menos a un ritmo diferente que los hombres. Y por lo tanto, también la imagen y los simbolismos relacionados con las mujeres y los hombres han ido cambiando conforme va cambiando el uso y aprovechamiento de la tecnología, o en algunos casos incluso el abuso y el uso para otras cosas que no necesariamente es el bienestar de la gente. Entonces, para ir avanzando, esta discusión sobre el ciberfeminismo es bastante interesante, porque particularmente se juntan tres conceptos que normalmente los vemos como muy separados. Primero, los ciber, que es normalmente lo que asociamos con las redes, con la tecnología, con la informática, que no hay necesariamente una sola definición, igualmente como no la hay de feminismo, igualmente como no la hay de activismo, pero que definitivamente nos da la sensación de que es algo nuevo, de que no estaba unido al concepto de ser feminista, no estaba unido al concepto de la lucha, y por lo tanto era necesario visibilizarlo, así como se van desarrollando otras identidades sobre cómo ser feminista. El ser feminista ligada a las tecnologías usualmente también se llama ciberfeminismo. Pero luego tenemos la palabra activismo, que la palabra activismo está ligada a un compromiso que va más allá del trabajo, y es decir, una vivencia permanente de cuestionamiento o de el apostarle a una lucha, el apostarle a una causa. Entonces, cuando pensamos en ciberfeministas o en personas que son ciberfeministas, no pensamos en personas que trabajan en una organización, pensamos en personas, en este caso mujeres, que están convencidas de que en el espacio de Internet existe poder, y es un poder que debe cuestionarse, del cual debemos participar, apropiarnos, y por lo tanto que nuestro espacio como feministas no se limita únicamente a lo que hemos entendido como lo offline, como lo que está fuera de la virtualidad. Entonces hay varias discusiones sobre si le queremos llamar ciberfeminismo o hack feminismo, precisamente porque el hack feminismo plantea una visión muchísimo más radical de lo que podríamos pensar como ciberfeminismo. La palabra hack está pensada dentro del concepto de la subversión, es decir, de darle vuelta a las cosas, pues de no pensar desde la comodidad, desde las relaciones de poder que ya existen en el ciberespacio, y llevar nuestro activismo hacia el ciberespacio, sino más bien subvertir ese espacio y cuestionarlo de forma que se acomode a nuestros principios, a nuestras ideologías y a nuestra forma de ver el mundo, que por supuesto es anticapitalista, antineoliberal, es antisistémica cuando somos feministas. Hay otras corrientes también que hablan de transfeminismo, que tiene que ver más que todo con las identidades diversas, más
hay mucho, como les digo, el término ciberfeminista no hay un solo acuerdo dentro del movimiento para pensarlo como el más apropiado para definirlo, pero sí ha sido una categoría, digamos que dentro de los estudios relacionados al uso de la tecnología, género y activismo, sí se está usando bastante. Y de hecho, muchos de los estudios que están sacando conocimiento, produciendo conocimiento, lo catalogan como ciberfeminismo. Entonces, para dejar algunas ideas claves, lo primero es que cuando son las feministas cuestionamos el poder, cuestionamos las estructuras de opresión y pensamos la Internet no como un medio, lo pensamos como un espacio, y un espacio donde hay poder, y donde hay poder hay política. Las dinámicas de poder siempre se van a gestionar en medio del conflicto, y el conflicto es a la vez la oportunidad de insertar, de provocar cambios. Entonces, no pensar la Internet no únicamente como el medio por el cual yo voy a operativizar mis luchas, que bien, se puede, pero también la Internet es un espacio en donde se juega poder, en donde se juegan recursos. Ya lo decía Ana Verónica, en estos tiempos, incluso la forma en la que vemos el dinero, la forma en la que pensamos el mercado, la forma en la que pensamos nuestras relaciones interpersonales, ya no está únicamente, ya no podemos desligar esta idea de vivir sin el Internet. Y por lo tanto, ya no podemos pensar lo virtual y lo físico, debemos pensarlo como un continuo. El poder que podemos identificar en el gobierno, en las instituciones, no está desligado de la Internet. Entonces, como feministas, nos hacemos varias preguntas. Y, por ejemplo, si la Internet, como la conocemos, puede ser diferente. Hay varias discusiones sobre, ¿puede ser una Internet feminista? La Internet como la conocemos, que muchas veces, esto fue bastante chocante para mí, porque realmente nunca, antes de empezar a estudiar sobre tecnología y género, yo nunca me había preguntado cómo funcionaba Internet. Nunca me había preguntado quiénes son los dueños de la Internet. Y nunca me había preguntado si esto podía ser diferente, si había una visión diferente. Luego, ¿quiénes poseen Internet? ¿Quiénes pueden quitar Internet? Porque efectivamente hay posibilidades de eso. ¿Qué papel juegan las empresas? ¿Qué papel juegan los usuarios? ¿Qué papel juegan los gobiernos? Y así podemos seguir. Pero hay una pregunta clave dentro del cuestionamiento feminista a la Internet, y es si Internet puede ser, o algún medio tecnológico ligado a Internet puede ser discriminatorio. Porque aquí hay un concepto clave para el cuestionamiento del poder, y es la desigualdad. Entonces, ¿cuándo existe desigualdad? Cuando existe discriminación. Y la discriminación para las mujeres históricamente ha sido un constante, ha sido permanente y sigue siendo permanente mientras no apostemos a una sociedad con otros principios, con otras formas de vida. Entonces, ¿de qué forma la tecnología o Internet puede ser discriminatoria? Bueno, primero porque puede ser un espacio inseguro. En el caso de las mujeres existen muchos riesgos, bueno, no solo para las mujeres, pero quizá este tipo de violencia se extrapola cuando se trata de identidades de mujer o de mujeres, como riesgos para la privacidad y la intimidad. La tecnofobia, que es un término que a mí me movió mucho el piso, porque normalmente pensamos en las fobias como algo que te provoca mucho temor. Una fobia es un miedo irracional. Sin embargo, a las mujeres pues constantemente en el ámbito de la tecnología se nos inculca mucho el tenerle miedo a la tecnología, como aquello de hombre, como aquello a lo que yo quizá posiblemente no vaya a entenderle muy bien. Y esto responde a una distribución tradicional de los roles de género, en lo que las mujeres tendríamos que dedicarnos a las tareas del cuidado, no remunerado, por cierto, y los hombres a la parte de ingeniería, a los ingenieros, los informáticos. De hecho, una vez hicimos un ejercicio, uno de los cursos que he hecho, y me decían, ¿en qué pensás cuando pensás en hackear? Yo me imagino un chico con una capucha, con una computadora, pero me lo imagino a él, no me imagino una chica.
Yo imagino que muchos de ustedes también estarán pensando, bueno, quizás sí, quizás no. O a quién se imaginan, por ejemplo, como una persona adicta a los videojuegos. No nos pensamos de entrada en chicas. Bueno, aquí dicen Anonymous. Bueno, pero Anonymous ¿es chico o es chica? ¿Se han preguntado eso? ¿O qué es más fácil imaginarnos como un Anonymous? Entonces, pero también hay otras formas de discriminación que incluso son menos perceptibles porque precisamente entender la tecnología es fundamental para entender la forma en la que nos puede discriminar, en la forma en la que puede provocar desigualdad. Y el código, los algoritmos que existen, que mantienen, que sostienen la dinámica digital, pueden ser reproductores tanto de narrativas hegemónicas como de otros tipos de patrones de discriminación. Luego tenemos otras cosas más tangibles, como por ejemplo la brecha de género, en la producción de software, en la producción de hardware, la tecnología hecha desde el patriarcado, el patriarcado no solo se circunscribe a las desigualdades, a la desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, sino también a las formas de producción capitalista, a la forma de producción basada en el extractivismo. Puede ser el reconocimiento facial, que también puede ser discriminatorio. Por ejemplo, esta cuestión sobre el reconocimiento facial es súper interesante por mencionar, no sé, Jennifer creo que mencionaba algo sobre lo de los filtros, pero toda la dinámica de reconocimiento facial normalmente está basada en una narrativa sumamente colonialista, sumamente transnacional, en el sentido de que lo deseable es lo blanco, es lo norte, es lo estilizado y básicamente el reconocimiento facial no solo se basa también en una visión de extractivismo de datos y una hipersecuritización de las relaciones, sino también digamos, en la reconfiguración de la identidad de los usuarios de Internet. Y aquí hay algo súper interesante, por ejemplo, en el caso de Zoom. No sé si les ha pasado en alguna de estas conferencias que a alguien se le ocurre poner un wallpaper, una imagen de fondo, y había una discusión porque, y esta la está denunciando muchos grupos de personas negras alrededor del mundo, y es que de repente el algoritmo de Zoom no reconoce los rostros negros, no reconoce las facciones negras o el color más oscuro de la piel. Entonces, si alguna les ha pasado a personas que tratan de poner el fondo y su cara no aparece. Entonces te das cuenta que las bases de datos que dieron origen a ese reconocimiento facial no incluyen personas que tengan pues otro tipo de identidades, otro tipo de apariencias, otro tipo de rasgos que no sean los de las sociedades de donde se origina esta tecnología. Y bueno, así podemos seguir. Hay otras formas también de discriminación, por ejemplo, la invisibilización de las identidades diversas. Aquí ya lo mencionaba Jennifer muy bien, que se nos adelantó a la discusión, pero sí, las apps que promueven estereotipos de belleza occidental, el whitening, que tiene que ver con esto de lavar la cara indígena, lavar como si fuese algo sucio y trasladarlo a esta identidad de belleza occidental sistémica, la censura de las corporalidades alternativas, cuando Facebook o Twitter nos quiere dar de baja una foto donde están las tetas destapadas porque estuvimos en una protesta, o la imagen de una vagina, ya sea independientemente si es artística o si es en medio de una protesta. Luego la explotación de la sexualidad femenina y una cosa muy importante que casi nunca se habla. Ustedes recuerdan, no sé, me imagino que todas aquí lo hemos vivido, cuando te piden los antecedentes policiales. ¿Qué son los antecedentes policiales? Es una forma de verificar que vos no estás de alguna forma manchado, ¿no? Manchada. Que sos una persona buena, que no has hecho nada contra la ley. Sin embargo, la nueva forma de antecedentes policiales
son todas estas bases de datos que las empresas se comparten entre ellas sobre qué hacemos, quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, y que puede dar lugar a criminalización, discriminación en términos de acceso a crédito, discriminación en términos de acceso a empleo. Y esto pasa mucho y de repente las tecnologías lo que hacen es que lo vuelve más fácil. Antes te preguntaban, ¿dónde vivías? Y para darte un préstamo incluso te preguntan dónde vivís. Para sacar un crédito, si tu zona de donde vivís es, digamos, considerada marginal, pues entonces ya no vas a tener acceso al crédito, o posiblemente te den largas y largas y largas y nunca te lo vayan a dar. Entonces pasa lo mismo con las bases de datos que se están recolectando a través de las tecnologías ligadas al uso de Internet. Entonces aquí, desde el ciberfeminismo o el hackfeminismo, hacemos una reflexión profunda, principalmente sobre el mundo tecnológico como algo machista, un espacio permeable por la lógica patriarcal. Pero también pensamos que el Internet no es un medio, que el Internet, como lo había dicho, la Internet es un espacio político que debe tomarse, debe ocuparse. Y otra cosa muy importante es que la tecnología no existe fuera de nosotras nada más. O sea, existe y nos pasa por el cuerpo. Lo que antes pensábamos que era una dimensión separada entre lo virtual, ahora es un continuum. Sus causas y sus consecuencias son vivenciales y repercuten en nuestro bienestar, repercuten en los cuidados y repercuten consecuentemente en la reproducción de la vida. No hay nada de nuestra actividad humana que no se relacione con la tecnología. Desde nuestro uso de las redes sociales hasta las aplicaciones que usamos para calendarizar nuestro periodo menstrual, desde nuestra geolocalización, porque siempre andamos cargando dispositivos, hasta las identidades incluso de la gente que no tiene acceso a Internet. Porque el hecho de que vos no tengas una cuenta en Internet no significa que no existas en línea. La Internet ya no es una realidad separada de la realidad física, es un continuo. No estoy leyendo los chats. Okay. Si quieres te lo voy leyendo yo, solo realmente están poniendo algunos comentarios sobre lo que estás hablando, sobre el colonialismo que hay alrededor de toda la creación de estas cosas. Y bueno, Jennifer Erazo también dice, al inicio de la pandemia la usé mucho, me censuraron en Instagram por esto, dice Jennifer Osorto, cuando mencionabas lo de mostrar, por ejemplo, los pechos, tal vez los pezones, que los de los hombres sí se pueden y los de las mujeres no, y pronto será más controlado, dice Luis Hércules, con lo del gobierno digital. Pero nada más eso. Sí, bueno, y con esto a mí me hacía, incluso durante la pandemia, esto de la tecnología nos pasa por el cuerpo, hace mucho sentido con estas nuevas, la sensación de las corona apps, que es toda esta tendencia de los gobiernos a la compra y la implementación de tecnologías de vigilancia de la salud, que normalmente pues no te piden permiso, en algunos casos son instaladas directamente en el sistema operativo de tu celular y que recolectan incluso más datos de los que se necesitan, lo cual es sumamente interesante porque entonces vos te preguntas, bien, entonces, ¿dónde se quedan estos datos? ¿Qué está haciendo el Estado para proteger estos datos? ¿En qué momento yo di permiso que me calculen el ritmo cardíaco, que me calculen los pasos, como normalmente le avisan a uno al celular, diste tantos pasos hoy, llegaste a la meta de los 15,000 pasos diarios? Entonces, todo esto de la medición del cuerpo, ahora con la pandemia creo que tiene incluso mucho más fuerza, mucho más sentido. Entonces, quería enseñarles acá una imagen muy interesante. Déjenme ponerla. Este es un mapa de los cables submarinos, porque no sé si lo abordó Ale, pero bueno, toda la conexión en Internet, o la conexión de Internet más bien, que es una red de redes, está sumamente sustentada en la conexión de cables submarinos. Entonces, cuando hablamos de relaciones de poder,
hablamos también de la relación que existe entre los países. Hablamos también de geopolítica. O sea, no solamente es la relación de nosotras, las usuarias, los usuarios con la tecnología, con las empresas, con nuestro mismo Estado, sino que también nos referimos a las relaciones de poder entre los países. Entonces, la lógica actual de cómo sucede Internet, de cómo funciona Internet, es una lógica colonialista. ¿Por qué? Porque establece y refuerza, mientras todo el sur global no tengamos propuestas y no impulsemos por nuevas configuraciones de Internet, vamos a tener una relación sumamente colonial. ¿Qué es lo que vemos acá? Estos son los grandes cables con los que nos conectamos a la red de Internet. Entonces, si se fijan, Honduras solo tiene acceso a un cable. Y esos son los nodos con los que se conecta este cable a Honduras. Si se fijan, solo es uno. ¿Qué pasaría si Estados Unidos decide cortar ese cable o pinchar ese cable, como normalmente lo hace cuando no está de acuerdo con la política de un país y empiezan estos apagones de Internet, como ha sucedido en otros países, como por ejemplo Venezuela y otro tipo de países con tendencias políticas diferentes? ¿Qué pasa con estos países? Entonces, si ven la gran pintura, digamos, la gran fotografía, y la comparamos, quédense esto en mente, con esta fotografía, ¿se ve bien? Lo hago más grandecito. Se ve, pero si puedes, bueno, yo que me chocan, no miro muy bien. Ahí, ¿se ve? Sí, ahí se ve mejor. Bien, entonces estas son las rutas previas sobre exploraciones y misiones de saqueo colonialista, las rutas marítimas, las rutas de telégrafo. Perdón, que es que vivo a orilla de calle, entonces se escucha todo. Entonces, estas eran las rutas que se usaban durante las exploraciones colonialistas de los países europeos. Y de país, por ejemplo, acá, el Imperio Británico. Entonces, si ustedes ven y comparan con la otra imagen, que por acá está, este es de 2015, la otra está más actualizada, son básicamente las mismas rutas. Entonces, ¿quiénes poseen de forma absolutamente ventajosa el acceso y el dominio de las redes que nos conectan a Internet? Pues son los países del norte, no somos el sur global, no somos los países latinoamericanos. Entonces, ese pensamiento colonialista y ese pensamiento de la distribución del poder es justamente una de las tantas cosas que desde el ciberfeminismo, desde la militancia feminista respecto a la tecnología se está cuestionando. Entonces, hay una clasificación, digamos, por etapas sobre qué ha pasado con los ciberfeminismos. Y bueno, la historia ciberfeminista es una historia que todavía no tiene demasiadas narrativas. Todavía falta mucho que sistematizar, particularmente en Centroamérica falta muchísimo que sistematizar sobre esto. No hay estudios que vayan a profundidad qué está pasando con las tecnologías en Centroamérica y con las mujeres, mucho menos. Así que bueno, pero esta es una digamos, basado en Latinoamérica, digamos que con menos consideraciones de Centroamérica, sino más bien de México y el sur de Latinoamérica, una clasificación de 3 tiempos que hace una profesora de la Universidad Federal de Bahía, que se llama Graciela Nathanson. Es otro rollo de maestra. Ella es profesora, ella es doctora. Entonces, más abajo les dejé una referencia sobre eso. Entonces, ella observa que hay 3 momentos de la historia ciberfeminista. El ciberfeminismo 1.0, con esta idea de verdad de asociarlo a la narrativa que traen las tecnologías también, que es
previo al siglo XXI, estamos hablando entre los años 80, los años 90, finales de los 80, principios de los 90, donde todavía se creía en esta netopía, es decir, la utopía de la red, libre de género, un poco más neutral, donde pues básicamente vos podías entrar y la posibilidad de interactuar mientras tuvieses el conocimiento y los recursos para entrar, no significaba mayor cosa si eras un chico, si eras una chica, si eras, digamos, de derecha o de izquierda, pues porque la configuración de la Internet estaba diseñada de esa forma. No había mucha posibilidad de expresar tu personalidad a través de diferentes contenidos y formas de expresión que ahora existen en Internet. También mucho del origen del ciberfeminismo está ligado al activismo, al activismo con el arte. Entonces, mucho también fue, y principalmente del norte, Australia, Estados Unidos y Europa, que empezaron a jugar, las mujeres empezaron a jugar y a cuestionar toda esta narrativa acerca de Internet, aludiendo que la Internet es una idea nativa de las mujeres. Y por supuesto que las nuevas historias y las nuevas narrativas sobre la Internet dicen que es de mujeres. Este concepto de la Matrix, como la matriz, la generadora, luego el de tejer redes, el del código que también se basa en este ritmo de las tejedoras. Entonces hay toda una historia ligada a las mujeres, el activismo y la narrativa acerca de la Matrix, que fue los inicios, digamos, de lo que podríamos decir el ciberfeminismo. Otras cosas, por ejemplo, como Sadie Plant en 1997, que publica Zeros and Ones, que es una de las obras como básicas para entender cómo funciona esta interpretación de las mujeres con la tecnología. Luego el manifiesto ciberfeminista del siglo XXI, que es sumamente subversivo. Por acá se los dejo, porque en aquel momento hablaba básicamente desde una narrativa super cyberpunk, muy, muy radical de cómo las mujeres estábamos viendo la tecnología en ese momento. Y bueno, y otros grupos por ahí, por ejemplo, las Web Girls, las Bad Girls, las Geek Girls, que tenía que ver con esto de crear identidad de las mujeres alrededor de la tecnología. Luego tenemos otro momento que podríamos llamarlo el feminismo 2.0, donde ya empezamos con la aplicalización de la red. Entonces ya la red no se ve como un conjunto de un conglomerado un poco más homogéneo, sino que empiezan a surgir todo este montón de plataformas, ¿verdad? Estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando de a partir de los 2000, empieza toda la fiebre de los blogs y luego Facebook, alguna B ahí además. Tumblr, las que tuvieron MySpace, Twitter, Pinterest, Instagram, y así puedo seguir un montón de aplicaciones. Pero, ¿qué es lo importante de este momento? Que existe una proliferación, una multiplicación sumamente exponencial sobre lo que se entendía el lenguaje en Internet. Ya no estamos hablando únicamente del correo electrónico, ya hay otras formas de expresión. Ya empiezan a haber videos, ya empiezan a haber transmisiones en vivo de las cámaras, ya empiezan a haber otro tipo de imágenes, otro tipo de expresiones. Este es como el boom de la expresión en Internet. Pero también hay una tendencia sobre el empoderamiento tecnológico, no tanto subversivo de la tecnología, sino de más como enseñémosle a las mujeres a usar la tecnología, enseñémosle a que usen la computadora. Y esto tiene que ver mucho también con que por primera vez los gobiernos y las Naciones Unidas y toda una serie de mecanismos internacionales empiezan a interesarse por la tecnología de forma política, porque los gobiernos ya estaban interesados por la tecnología por otras razones, como por ejemplo las razones militares, las razones del conflicto, pero nunca a la visión de ver la tecnología como un medio también para la realización de otros derechos. Entonces empiezan esto del emprendedurismo tecnológico, se empieza a hacer visible la discusión sobre la interseccionalidad, cómo el uso y goce de la tecnología está condicionado por otras formas de opresión, como la etnia, como el género, como
la negritud, como la discapacidad y otro tipo de condiciones de opresión. Y bueno, la creación masiva de contenidos. Y ahí entra un concepto importante que es el ciberfeminismo social, donde ya la crítica no es únicamente de usar la tecnología, sino también posicionar nuestras narrativas dentro de la tecnología. Y ahí hay algo que Natalia Graciela, le llama la primavera feminista en las plataformas de redes sociales. Y ahí vemos cosas que nosotras hemos visto, pues claro, todavía, como por ejemplo el uso masivo de hashtags en contra de la violencia y a favor de los derechos sexuales y reproductivos, o de vivir una vida libre de violencia, como por ejemplo el Ni Una Menos, el Me Too, el Mi Primer Acoso, aborto legal, marea verde y así, un montón de narrativas que hicieron un boom en internet. Y luego que quizá es como el momento que todavía nos estamos preguntando qué está pasando con la tecnología, hacia dónde vamos, que es básicamente ya no solo quedarnos ni en criticar, en el sentido bueno, de no usemos la tecnología para nada, la tecnología es opresora, o por ejemplo la tecnología nos pertenece, o usemos la tecnología para impulsar nuestras luchas. Estamos hablando de proyectos un poco más integrales, que integran otro tipo que integran muchísimo más elementos y que obedece también a la evolución de la red, que ahora implica muchísimos más actores en los que toda la munda puede ser creadora de contenidos, toda la munda puede crear una red, toda la munda puede involucrarse en tecnología incluso sin tener una formación de base. Y encontramos también proyectos de resistencia tecnológica radical contra hegemonía neoliberal de datos con enfoques feministas. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos compas que tienen incluso campañas que dicen delete Facebook, que desaparezca Facebook, porque Facebook no debería existir. Y eso, dentro de las narrativas de las sociedades modernas, es pues prácticamente imposible, ¿verdad? O quizá no lo vemos en un universo cercano, en un universo posible. O, por ejemplo, Internet no debería, los principales servidores de Internet no deberían de estar en los países del norte porque generan abusos. Y así podemos seguir, y hay muchísimas narrativas que van un poco más allá de lo que habíamos discutido antes. Pero también hay otra que digamos que es como casi que una narrativa paralela, una discusión paralela, que tiene que ver con el enfoque de derechos y las luchas en los espacios de toma de decisión política. Y aquí tiene que ver como, por ejemplo, declarar a la Internet como un derecho humano, crear instrumentos internacionales que consideren cómo los estados deberían de garantizar la Internet como un derecho humano, algunas cuestiones que tienen que ver como con regulación, con derechos digitales, con libertad de expresión, incluso con espacios de gobernanza. Porque, y esta es otra discusión, me imagino que Ale, no sé si la abordó, pero ¿quién regula Internet? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién dice cómo esta política debería de ser? ¿Deberían ser los gobiernos? ¿Deberían ser los usuarios? ¿Deberían ser las empresas? Esa es la discusión mundial acerca de cómo regularse Internet. Entonces, por aquí les dejo también, aquí hay un enlace sobre los principios feministas de Internet que fueron diseñados, es una sistematización de experiencias sobre un conjunto de organizaciones de la región que sistematizó la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones sobre cómo, bajo principios feministas, las mujeres militantes estamos viendo la Internet, o debería ser la Internet. Cele, te quedan 5 minutos para que vayamos cerrando y poder pasar a las preguntas. Ok, listo. Bueno, entonces solo para una idea clave ya para ir finalizando, es que las luchas son tan diversas al final dentro de el ciberfeminismo o los ciberfeminismos y las militancias feministas alrededor de la tecnología, pero particularmente en Honduras, yo identifico 6 tipos. La primera, que tiene que ver con la concentración monopólica, es decir, cuestionar a quién pertenece la tecnología, a quién pertenecen las comunicaciones,
Y no es porque exista un movimiento fuerte de colectivas, instituciones organizadas de mujeres alrededor de la tecnología. De hecho, eso existe, pero en México, en Argentina, en otros países. Y no es que no es posible, es sencillamente que aquí en Honduras no existe todavía. Pero sí, hay un cuestionamiento acerca del uso de aplicaciones, hay un cuestionamiento también a la vigilancia y el control corporativo estatal, que tiene que ver con las leyes que no protegen los datos de las mujeres y que promueven la vigilancia, sobre las violencias que suceden en Internet, sobre la exclusión y las brechas digitales, es decir, quién usa la tecnología, por ejemplo, ahora las mujeres que tienen acceso a Internet o las niñas que tienen acceso a Internet para recibir la educación que normalmente recibirían presencialmente, discusiones sobre software en hardware libre, a quién pertenece la tecnología. En este caso, en Honduras sí ha habido un antecedente de mujeres especializadas, no necesariamente organizadas, que abogan por el software libre. Hay un proyecto muy interesante en el Progreso y Oro que se llama Barracón Digital. Son unas compañeras que están trabajando sobre tecnología de uso libre y igualmente sobre licencias alternativas. Por acá también les dejo un mapa que es de 2018, debería estar más actualizado, pero la verdad es que no se ha actualizado, sobre algunas iniciativas ciberfeministas que hay en Latinoamérica. En Honduras no hay ninguna identificada, yo supondría que ahí debería estar Barracón Digital también. Y bueno, ya cerrando, les dejo por acá las lecturas, dos lecturas. Bueno, la primera es una lectura de Natalia, de Graciela Nathanson, la compa de la que yo he recibido formación y que, bueno, acaba de publicar un libro súper interesante. No es este, pero este es como su libro básico, que se llama Internet en Código Femenino. Está en el sitio web, ahí en el enlace, en español. Y luego hay un súper interesante proyecto que es la tesis de maestría de Marta García Terán, que recién la acaba de presentar, pero que no es un documento, sino que es una serie de podcasts donde ella va, cada capítulo de su tesis, va desarrollándola dentro de este formato de podcast. Entonces ahí les dejo el enlace para que ustedes en el chance que tengan puedan escucharlo. Y bueno, eso sería todo de mi parte, así que estoy abierta a preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, Celeste. Si tienen preguntas, por favor pueden levantar la mano o escribirlas acá en el chat para que las leamos, comentarios. Jennifer Osorte dice, súper, gracias, Celeste. Feja Honduras dice, genial, Celeste, mil gracias. Sí, yo creo que ha sido una exposición bien interesante, Celeste. Has tocado un montón de temas que hay que profundizar, que es lo mismo que le dije a Alejandro, sobre todo en esta época, ¿verdad? O sea, súper fundamental hablar de eso. Y cuando mencionaste incluso el tema del monopolio que hay mediático, no solo en el Internet, porque esto pasa con los medios de comunicación, por ejemplo, hay una concentración en manos de estos ricos y nuevamente pasa con el Internet. Nuevamente pasa con estas redes sociales que van a dictar también esos algoritmos que van a decir qué es lo que te va a aparecer a vos, qué es lo que me va a aparecer a mí, o van a decidir si censurarte o no. Y partiendo de qué, ¿verdad? Yo justamente tuve un problema hace una semana, Twitter me canceló la cuenta. Yo tuiteo mucho la palabra narcopartido, pensé que por ahí había sido un ataque de los bots del Partido Nacional, pero luego me leí un tuit ahí de la ayuda de Twitter que decía que lo habían hecho por un error de su algoritmo y que estaban reparándolo, pero precisamente así me sentí, o sea, cuando quieran esto, cerrarme la cuenta, como lo hicieron con Rafael Correa, pues lo van a hacer, pues. O sea, es súper difícil, ¿verdad? Acá Luis Hércules comenta ya, tiene una pregunta, Celeste, ¿hay datos sobre la brecha digital y género en el país? Sí, o sea, a ver, sobre la producción de datos en general en Honduras, es bien pobre, tengo que decir. Realmente el acceso a tecnología es una variable bastante, o sea, bien pobre dentro del Instituto Nacional. Quien tiene estos datos es el Instituto Nacional de Estadística. La brecha digital ahorita en Honduras anda en 39% de acceso a Internet. Y son, si no me equivoco,
Déjame chequear, son 55% de acceso de mujeres. Déjame corroborar este dato. Quiero ver. Bueno, lo busco por acá porque quiero estar bien segura. Ah, no, 53.8% son mujeres de las que tienen acceso. Ahora bien, hay una cosa sobre esto, ¿verdad? Lo que reporta el Instituto Nacional de Estadística, el 39% de acceso a tecnología, para mí, tiene un sesgo y posiblemente sea mucho menos. Y les comento por qué. Porque cuando el Instituto Nacional de Estadística hace sus instrumentos, los hace de forma que sean lo más abarcadores posibles. En este caso, quien da este dato es la encuesta permanente de hogares multipropósito. Entonces son muchísimas variables, son muchísimas preguntas y normalmente lo que pasa es que entre más extenso el instrumento, mucho más se pierde la calidad del dato respecto a temas muy específicos. Y en el caso de tecnología, es un tema tan específico que, desde mi opinión y desde, digamos, la comunidad de derechos digitales, debería ser un tema debería ser un censo o una encuesta en específico por cómo la gente está orientada para pensar la tecnología. Entonces, por ejemplo, si yo como encuestadora vengo y le pregunto a doña María, ¿usted tiene acceso a internet? Y ella me dice, sí, aquí tengo en el celular. Eso no es acceso a internet si ella no tiene acceso a todos los contenidos de internet. Es decir, el paquetivo, la recarga que solo me da acceso a WhatsApp o a Facebook, no es acceso a internet, eso es acceso a una aplicación, o a 2 aplicaciones, o a 3 aplicaciones, pero el acceso a internet, el verdadero acceso significa que yo tengo la posibilidad de encontrar y de ver y de tener acceso justamente a cualquier contenido que yo quiera en internet, independientemente del plan de datos que tenga, independientemente del servicio, si lo tengo del celular o lo tengo de la computadora, significa el acceso al contenido que hay en internet.